Estamos desde el altar de la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire y estaremos escuchando la historia de una persona que conoció el poder de Dios, una vida transformada. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra Guerra. Señora Sandra, ¿cómo está su vida hoy en día? Bueno, hoy en día mi vida está totalmente transformada, llena del Espíritu Santo, feliz, con paz. Señora Sandra, primero que usted llegara a la Iglesia Universal, ¿cómo era su vida? Bueno, pastor, mi vida era totalmente destruida. Desde muy niña yo sufrí maltrato psicológico, verbal, de mi padre. Tenía un padre alcohólico, un padre drogadicto, agresivo, golpeaba a mi madre, nos amenazaba a nosotras con su arma. Todos los días era un problema, venía borracho y era una vida de sufrimiento desde muy niña. Nosotros huimos porque era muy fuerte. Mi madre huyó con nosotras y ahí crecimos en una adolescencia muy mala. Pues en el mismo colegio yo conocí amistades malas. Una que consumía droga, que vivía en un barrio de sicarios, delincuentes comunes. Ella consumía droga, llevaba droga a la escuela. Y otra chica también que se prostituía. Así fue que yo empecé. Usted conoció en la adolescencia tanto las drogas como la prostitución. Sí. ¿Y usted vio eso como una salida a la situación que usted vivió en su casa o usted vio eso como probar algo nuevo en la vida? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, pastor, crecí sin amor de padre ni madre, porque mi madre no recibía amor, ella no tenía para dar amor. Me refugié en esa vida, tuve mi primer hijo a los 16 años, de ahí me fui de mi casa, abandoné mi madre, abandoné mi familia, para vivir con las jóvenes con quien yo conocí en la escuela. Y ahí ellos me llevaron a vivir con narcotraficantes. Yo empecé a vivir con una pareja de narcotraficantes, donde ellos nos usaban a chicas de 14, 15, 16 años, 12 años. Las usábamos como mulas. Ahí conocí las drogas, empecé a consumir droga, nos presentaban narcotraficantes, viajábamos mucho para fincas, para acá. Me involucré mucho en las drogas, yo me refugié en las drogas, porque crecí siendo una joven agresiva, una joven sin amor, llena de rencor, llena de odio por mi padre, por un tío también que casi fui abusada por él. Así me involucré cada día más en las drogas. La decisión de entrar en las drogas, prostitución, ¿usted lo hizo como salir de la situación que usted estaba viviendo, el intento de abuso, la falta de amor, cariño? Y esa vida con el narcotráfico, ¿qué es vivir en el narcotráfico? Usted que pudo experienciar ese momento, ¿qué es vivir con un narcotraficante, esa vida del narcotraficante? Bueno, pastor, yo buscaba amor, cariño, amor, buen trato. Pero cuando yo llegué a vivir con esos narcotraficantes fue peor, porque vivir con narcotraficantes no es una vida fácil, es una vida horrible, donde tú ves maltrato, donde uno ve droga, solo droga, alcohol, orgías, maltrato, muertes, matan por nada, desconfianza. Ahí no ve uno el amor. ¿Qué tipo de drogas usted usó y cuánto tiempo, señora Sandra? Bueno, yo empecé con la marihuana, luego pasé a la cocaína, porque la marihuana yo decía no me llena, no me llenaba ese vacío. Yo tenía un inmenso vacío en mi corazón, nunca me saciaba, quería algo me saciara. Después consumí cocaína, después escalé a una más alta que es éxtasis. Luego probé la heroína, pero fumada. Y después lo último que fue donde yo caí, el fondo del pozo, que fue el crack. Y el peor momento que usted pudo vivir en esa situación de droga, prostitución, que usted se recuerda, ¿cuál fue ese momento? Bueno, en el momento que nos fuimos a vivir con otras personas peores, sicarios. Yo me enamoré de un sicario. Lo conocí, él me dio a consumir la heroína, el crack. Por medio de él andábamos con grupos grandes de sicarios.
un amigo de él casi me mata, me golpeó brutalmente, otro me violó brutalmente también y fui amenazada de muerte. Yo vi mi peor momento fue ese, donde él me golpeó al punto de sacar su arma, ponerla en la cabeza y detonarla. Pero no salió la bala. Eso fue lo último. Yo dije, hasta aquí llegué. ¿Usted pensó que era el día de su muerte? Día, sí. Y ahí fue que él me amenazó, me dijo, se fue y me dijo que donde me encontrara me iba a matar. Entonces eso fue para mí fatal, porque ¿a quién yo iba a pedir ayuda? Mi familia, no estaba con mi familia. Todo el mundo me había abandonado, yo estaba sola. Y entonces fui y me tocó irme de mi país. Salí huyendo de mi país por esa amenaza. Y en ese nuevo comienzo en otro país, ¿usted creyó que podía ser feliz, que todo sería diferente porque ya usted está dejando el pasado atrás, los narcotráficos, todo atrás, huyendo, aunque era huyendo? ¿Usted pensó en algún momento que esa era la vida? A partir de hoy voy a vivir una vida diferente. Sí, pastor. Yo pensé que en el nuevo país iba a ser todo diferente. Tenías deseo de cambiar. Fui muy maltratada, muy rechazada y mi deseo era cambiar. Yo dije, no quiero ver más esta vida. Empecé la prostitución, conocí personas muy malas también en este país. Fui 2 veces intentada de muerte también, casi me matan 2 hombres. Ahí fue que llegué, me involucré más en las drogas, más en el alcohol, más tenía miedo, veía bultos, una persona totalmente mal, una joven que no encontraba la salida. Y al final yo dije, no hay más deseos de vivir. Se estaba repitiendo la historia en un nuevo país, usted estaba todavía. La prostitución, el narcotráfico, en una depresión, en una tristeza, en un vacío. Y usted intentó, de alguna manera, ya usted escapó de la muerte, usted intentó el suicidio. Sí, señor. Intenté el suicidio cortándome las venas. Dije, no hay más salida para mí. Ya no hay más salida porque amenazada de muerte. Me enteré que todos los sicarios con quien yo andaba murieron. Y mi miedo era que llegaran a ese país para matarme. Porque es así, que ellos cobran la vida. Ellos viajan y matan. Y ese era yo dije, bueno, antes que me encuentren yo me mato. Entonces así fue mi vida, totalmente destruida en las drogas, drogadicta, prostitución, rencor, agresiva, odio. Yo odiaba a los hombres. No tenía paz, no tenía alegría, tenía miedo de dormir en la oscuridad. Veía bultos, escuchaba voces. Así era mi vida totalmente destruida. Usted cayó, podemos decir, lo más bajo que una persona puede caer: tráfico, droga, prostitución, amenaza de muerte. Usted cayó presa. Sí, señor. Caí presa por ventas de droga. Fueron pocos minutos que quedé presa, pero me llevaron. Eso fue horrible. También 10 veces, no fueron una sola vez, 10 veces intentaron matarme. Me detonaron arma de fuego. Las balas salieron, pero ninguna bala cayó en mí. Y muchas cosas malas yo pasé. Entonces, yo buscaba la salida, pero no la encontraba. ¿Y cómo usted logró, porque hoy estamos viendo a la señora Sandra aquí en el altar de la iglesia dando sus testimonios, la transformación de vida, pero cómo usted conoció el trabajo de la iglesia? ¿Usted recibió una invitación? ¿Alguien le invitó? ¿Cómo usted conoció el trabajo de la Iglesia Universal? Bueno, pastor, conocí a una obrera. Ella insistió mucho para que yo fuera a la iglesia. Yo siempre la rechazaba. Yo era agresiva. ¿Usted creía en Dios, señora Sandra? No. Últimamente yo no creía en Dios. Yo no creía en nada. Ni en mí misma. Yo decía, yo no valgo más. Entonces, ella me invitó y yo rechacé varias invitaciones, pero yo tomaba las invitaciones. Yo las guardaba, las guardaba, las guardaba. De repente, un día que quise quitármela, intenté quitarme la vida, que Dios dije, bueno, este es el día para yo suicidarme. Ahí Dios habló, fue Dios que habló conmigo, porque yo estaba drogada, yo estaba mal, borracha y todo, y intentándome quitar la vida, algo me dijo que no lo hiciera, que había un chance y prendiera la televisión. Y yo fui a prender la televisión y ahí estaba el programa. Programa de la Iglesia Universal.
Fue muy fuerte. Para mí ese día fue, wow. El comienzo del milagro. Sí. Lo que más me llamó la atención del programa, que los testimonios. Ellos hablaron de personas que el pastor hablaba con la pantalla, pero yo veía que el pastor hablaba conmigo. Él hablaba todos mis problemas, todos. Yo me quedé estática. Yo dije, wow, el pastor, ¿por qué dice todo lo que yo estoy pasando? Usted que tiene depresión, usted que está en las drogas, usted que esto, usted que esto. Yo dije, bueno, pero eso es conmigo que está hablando, es Dios. El momento más lindo fue la consagración del agua, es bendita. Cuando yo tomé el agua, yo sentí que un peso se cayó de mí. Sentí algo me limpió, algo me purificó. Vio una diferencia en esa oración con la consagración del agua. Sí, bebí el agua, me la bebí completa. Ese día yo me desahogué con Dios. Toda la madrugada yo no dormí. Yo lloré, pero lloré mucho, que yo al otro día, esa madrugada buscando las invitaciones de la obrera, yo dije, esa es la misma iglesia, los encontré y al día siguiente era un viernes. Yo llegué a la iglesia un viernes de liberación. ¿Cómo fue esa oración? Bueno, pastor, eso fue muy lindo. Para mí, yo dije, aquí llegó mi salida. Encontré lo que yo estaba buscando. Fui liberada. Lloré mucho, manifesté lo que yo tenía. Porque había un mal, todo ese sufrimiento, droga, prostitución, delincuencia, muerte, vicio, el causante era un espíritu malo. Sí, pastor. Y en ese proceso de liberación, asistiendo ya a la iglesia, participando, ¿cómo aconteció esa transformación de vida? Bueno, pastor, mire, cuando uno llega a recibir la oración de liberación, es a donde Dios empieza a operar. Empieza a operar, de una vez uno quiere dejar todo. Yo llegué a la iglesia y yo dije, no, yo no quiero fumar más, yo no quiero drogarme más, yo no necesito más de eso, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Haciendo el tratamiento del agua consagrada, viendo los programas, empecé a asistir, empecé a escuchar sobre el Espíritu Santo. Yo decía, bueno, el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Yo quiero saber. Me invitaron el miércoles, vine el miércoles, ahí fue más fuerte, me sentí mejor, me sentí amada, me sentí querida. El vacío que yo sentía ya no estaba. Yo decía, Dios, yo no conocía a ese Dios. Yo sentía muy feliz, yo quería venir todos los días a la iglesia. Todos los días quería estar en la iglesia, muy feliz. Después me hablaron del domingo, vine los domingos y así yo hice mi tratamiento. Viernes, miércoles y domingo. Después seguí viniendo todos los días. Yo quería todo. Yo quería recibir todo de Dios. Buscando, tuve un encuentro con Dios. ¿Alguien la rechazó? ¿Alguien la hizo sentir mal de la vida que usted estaba viviendo? ¿Alguien en la iglesia le dijo, no, señor, aquí usted no es bienvenida? ¿O usted se sintió acogida, usted se sintió amada por las personas y por el trabajo de la iglesia? No, pastor, nadie me rechazó, a pesar de que yo venía mal vestida, no sabía cómo vestirme, pero nadie me rechazó. Antes hablaban muy bien conmigo, recibí cariño, recibí amor, atención, que yo nunca tuve, atención, que alguien me escuchara. Fue algo muy bueno, me atendieron bien, pastor. Hoy en día, ¿quién es la señora Sandra? Ahora la transformación, lo que aconteció, ¿qué puede decir usted ahora? ¿Quién es ella? ¿Es aquella mujer depresiva que no creía en ella misma, que vivía en las drogas, en el narcotráfico? Hoy en día, ¿cómo está su vida? Bueno, pastor, totalmente cambiada. Ya no tengo deseos de hacer cosas malas, no tengo deseos de fumar, de beber. Más bien, cuando yo veo una persona que está sufriendo, me duele. Quiero ayudarla, quiero hablarle de Jesús, del Jesús que yo conocí, del Jesús que me liberó. Cuando yo veo una persona que yo sé que es narcotraficante, quiero hablarle de Jesús. No me da miedo más morir, no me da miedo la muerte, no me da miedo dormir a oscuras. Soy feliz, tengo paz. Ese vacío fue llenado por el Espíritu Santo. Fui bautizada con el Espíritu Santo. Ahora no puedo vivir sin Él. Estoy en comunicación con Él. Yo me levanto, Dios mío, gracias, aquí estoy.
dime, háblame. Es como una parcela, Una relación. una relación con él todos los días. Ya le digo a él, yo sin ti no puedo, no me dejes. Estoy feliz, pastor. Hoy hago la obra de Dios en su casa. Ayudo a los jóvenes que están con problemas de droga, jóvenes que sienten el mismo vacío que yo sentía antes. Hoy Dios me usa en la EBI también. Soy muy feliz con los niños. Muy agradecida con Dios porque Dios libró mi vida de la muerte. ¿Para qué? Para yo poder dar testimonio a otras personas, para poder ayudar a esas personas que son débiles, que no pueden solas. Y hay personas, señora Sandra, que nos están viendo ahorita, nos están escuchando, y ¿qué mensaje usted puede dar para ella? Esa joven que está en la prostitución, en las drogas, esa joven que se fue de la casa, como fue su caso, esa joven que cayó en el mundo de la depresión, esa joven que intentó ya matarse una o muchas veces en el suicidio y está sufriendo. ¿Cuál es ese mensaje que usted tiene para esta joven o este joven? Que venga a la Iglesia Universal, lo primero que es la salida. Es donde ella puede encontrar al Señor Jesús, donde ella puede ser bautizada con el Espíritu Santo, porque realmente nosotros sin Dios no somos nada, sin el Espíritu Santo no somos nada. Y lo más importante es no solamente llegar a la iglesia, no, llegar, obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, porque realmente yo pude ser cambiada, yo pude ser transformada por Dios, fue porque yo obedecí y porque yo quise. Porque hay muchos que llegan y no quieren, y por eso es que no son liberados, por eso es que no han cambiado. Pero si usted es obediente, como Dios dice, obedecer y entregarse 100% a Dios, Dios cambia, Dios da la liberación, Dios da todo. Dios da el Espíritu Santo, que es lo más importante, y la vida eterna. Así como Dios transformó la vida de la señora Sandra, hoy en día una persona bendecida, feliz, Dios puede hacer eso. Por eso las puertas de la Iglesia Universal del Reino de Dios están abiertas para usted y su familia.